amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. En este día de hoy, que como lo vengo resaltando, lo que quiero es tener como una cronología de todos los hechos más importantes de lo que estamos viviendo en este país. Porque en Venezuela, señores, democracia no existe, institucionalidad no hay. Y estamos luchando los políticos y los venezolanos con unos fraudulentos, digamos, ministerios o instituciones que de alguna manera nos van poniendo cada vez más la soga al cuello. Y una de ellas, por supuesto, nuestra amiga Tibisay del CNE, que no me canso de decir que solamente la justicia divina podrá encargarse de ti, Tibisay, porque de resto yo no tengo más nada que agregar. Lo que tú le estás haciendo a este pueblo se pierde de vista y no tiene nombre. Quiero comenzar, antes de darle entrada a mi invitado en la tarde de hoy, esta frase que me encanta, la dijo Lyndon Johnson, que fue el sucesor de Kennedy en una presidencial muy dura después del asesinato. Después vino Nixon y él mantuvo esta frase a lo largo de muchos momentos difíciles de la vida de Norteamérica, que también ha tenido muchos problemas con las instituciones. El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres. Sencillamente, bienvenido Eliseo Fermín, diputado al Consejo Legislativo, mi llave, además porque tengo el honor de ser su suplente en el Consejo Legislativo, 2 periodos ya, ¿no? O 3, Eliseo, ya perdimos la cuenta, no puede ser. Tú y yo, 2 periodos. Tú y yo y tú, 2 periodos. Bienvenido Eliseo, porque hemos estado viviendo momentos muy duros, definitivos. Has hablado con una contundencia, tuviste que liderizar la primera rueda de prensa que le dirige pues a este gobierno que no para de abusar y no para de, digamos, de someternos a poderes que además no tienen ninguna legalidad, ninguna inconstitucionalidad y se valen de auspicio y de artificio político para hacerles creer al mundo que ellos sí están cumpliendo la ley y nosotros en este problema. No, yo creo, bueno, muy buenas tardes. Yo creo que muy por el contrario, están haciendo todo lo posible por hacerle saber al mundo que lo que menos son es democráticos, ¿no? Correcto. Porque creer que se puede vivir en esta época en un país que es democrático, como Venezuela, mediante una dictadura monárquica, porque eso es lo que pretenden, es verdaderamente triste. Y quienes me escuchan allá detrás dirán, ¿qué es lo que está diciendo ese diputado Fermín? ¿Dónde está la monarquía aquí y dónde está la dictadura? Se acaban de ir a unas elecciones. Acabamos de ir a unas elecciones donde no se conocían las fechas. Primero estaban los candidatos inscritos, que conocerse la fecha de las elecciones. En segundo lugar, los cronogramas llegaron posterior a las primarias de los partidos, luego de que recortaron las fechas, no permitieron la sustitución de los candidatos, aunque la ley así lo permitía. Instalaron las mesas electorales el viernes previo a las elecciones a las 5 de la mañana, hicieron gala grotesca de lo que es el populismo, colocando gandolas de los programas del gobierno, los claves y electrodomésticos y cualquier cosa, las amenazas a la orden del día, donde a ese pensamiento de Lyndon Johnson, por supuesto, le falta la parte tropical, que es que el voto tiene que ser libre, o sea, universal, directo y secreto, cosa que para la cultura nórdica es lo más normal y lo más natural. En nuestra cultura no es así, sino la obligación, las amenazas que desde la presidencia de la República se le hacían a los funcionarios públicos nos llevaron a tener un proceso electoral que no era precisamente libre. Gracias a Dios acá en el estado Zulia logramos sortear todas esas cosas y por encima del ventajismo, usted que está allí es el responsable de que en el Zulia quedara denunciado que efectivamente el gobierno abusó, pero además era minoría. Y no les quedó más remedio después de todas las trampas, de todas las marramucias, que anunciar el triunfo de la unidad en el Estado y que Juan Pablo Guaní anunciar el triunfo en el Zulia, porque continuar tu idea, y quiero que me la confirme,
fue tan grotesco la diferencia entre Juan Pablo Guanipa y Arias Cárdenas. Dicen que más de un 25%, eso no lo sabremos nunca por el tema del amañamiento que tienen Todo estos. el mundo sabe que este gobierno es despreciado por la inmensa mayoría del pueblo. Solo que se valen de la necesidad de la gente e infunden con la fuerza de la institucionalidad temor para tratar de violentar la voluntad popular. Esa es la realidad. Bueno, por encima de todo eso, tenemos un gobernador electo que es Juan Pablo Guanipa, tenemos una unidad consolidada en el Estado Zulia que es muy importante. Hay que reconocer la participación de todos los factores. Señor, hay que reconocerlo. Y la integración de todos los factores acá en el Estado que ha permitido el triunfo contundente acá en el Estado, que nos coloca de nuevo como un Estado que saca la cara por Venezuela. O sea, al Zulia le ha tocado levantar la antorcha de la libertad por Venezuela ya en varias oportunidades con este régimen. Ahora, tenemos que denunciar lo que está haciendo cuando el exgobernador Arias se comprometió a que no iban a hacer ningún acto de transferencia de las competencias del Estado Zulia al Poder Central. Ya el día de ayer tenemos que denunciar que sin haber tomado la gobernación del Estado, interviene la policía. Y un hecho posterior, pero vamos a ir por orden. Un hecho posterior a la elección del domingo, que es más grotesco aún. Es que de verdad que esta gente no se detiene para hacer ilegalidades y marramucias. Yo quiero pedirle a mi equipo de producción, antes de entrar en esos detalles, Eliseo, porque es que esto es un robo continuado. Perdieron las elecciones y empezó el saqueo. Vamos a ver unas imágenes fotográficas de cómo están sacando las cosas de las oficinas públicas, desmantelando a oficinas y desmantelando. Ahí están, Eliseo, para que por favor empieces a explicar de qué se trata cada una de estas fotos de las que hemos podido tomar y que, por cierto, nos las han pasado funcionarios adentro, que solo lo estamos salvaguardando hasta que podamos salir de esta gente, porque le vamos a abrir un expediente, porque tenemos los testigos. Esas, si no me equivoco, corresponden al INSUBI. Estaban sacando equipos de esa institución bajo la excusa aquí que esos equipos son de el INAVI, ¿no? Lo lógico es, si son del INAVI, nadie se podía quedar con ellos, que se sacaran bajo la presencia de la nueva. Mira las computadoras que van en la silla van los expedientes. Y la silla van los expedientes, que para no ver los contratos y la marramucia que ellos tienen. Sí. El tremendo escándalo que montaron cuando agarraron la gobernación de Pablo Pérez. Como diría el merengue, está pillado. Ahí van llevando expedientes y computadoras. Pero muertos es la risa. El problema que Menos mal que se le ven bien las caras. Sí. Y después cuando no, mira, yo... ¿Y esto qué es? Equipos que tenían allí impresoras. Sí, ese es el INSUBI, ya vi la ventana, es característica del edificio. Yo no diría que los funcionarios que allí están son responsables de lo que allí está pasando. Claro, están cumpliendo órdenes de sus jefes, que son los responsables de eso. Ahora, también me han dicho que yo lo que digo es equipos médicos. Déjame decirte, porque aparentemente Arias no tenía gobernación, sino todo era de PDVSA o era de organismos nacionales, donde uno llega no hay sillas, no hay nada, porque aquí había una sala situacional, pero esto era de PDVSA, aquí había esto, pero esto era del organismo tal, aquí había esto, pero era del organismo cual. Lo lógico es que si eso es de PDVSA y tiene un registro, cuando llegara la nueva administración, mire, bajo acta yo voy a sacar esto que está aquí, que es de PDVSA, pero no hacer ese tipo de cosas que de verdad no son buenas para el gobierno que está saliendo. Y sencillamente deja de mostrar el talante delincuencial del que hemos estado denunciando constantemente ante el robo de los dineros públicos, robo de bienes, robo de dólares. O sea, es un saqueo permanente, Eliseo. El que hace las cosas, el que no la debe, no la teme. Si algo es mío, yo lo voy a buscar, aquí está mi documento, esto es mío y yo me lo llevo. No tienes por qué sacarlo de noche, ni escondido, ni en camiones, ni a las carreritas, porque perdiste la Eliseo, además, yo quiero recordar. Déjame terminar esta parte. Además, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué gobernación teníamos? No había nada, no había una impresora, un televisor, no había unas sillas, no había una cosa, todo era de otro lugar. Pero déjame recordar una cosa, cuando perdimos la gobernación Pablo Pérez Arias,
nosotros tuvimos que entregar en menos de 4 días. Además, entre una presión y una fuera tensión, de la ley. Totalmente fuera de la ley, porque eso es lo que te quería contar. Son 5 días, por lo menos, hábiles para empezar a hacer las gestiones y las entregas. Arias Cárdenas vino por todo de una vez. En esa época, lo que establece la Constitución del Estado es que el periodo se culmina cuando se comenzó y correspondía al 5 de enero, como dice la Constitución. Correcto. Y entonces ellos tomaron la gobernación el 20 de diciembre. De una vez. Sí, violentando la Constitución y las leyes. Y fuimos al acto de proclamación y lo dejamos proclamar e inmediatamente se tomaron posesión del Consejo Legislativo, de la Casa del Gobernador. Nos mandaron turbas a todos los lugares. A todos lados nos mandaron turbas, que si el Consejo Comunal aquí, que si el Consejo Comunal allá, y entonces hoy los vemos, caramba, dándose golpes de pecho. Sí, pero Liceo, estas son cosas que es bueno recordar, porque a ti sobre todo, Giovanni Villalobos, que has sido un beneficiario de todos los gobiernos, fuiste copellano, después no sé si fue que fuiste ADECO, hasta que después te convertiste en revolucionario, pero de todos los gobiernos, trabajaste con Chumaceiro, trabajaste en todas las alcaldías, te beneficiaste de todos los gobiernos habidos y por haber, y que no tengas un poquito de dignidad como para poner orden y para, de alguna manera, entregar las cosas como deben ser. Dignidad por lo menos para decirle a los funcionarios, no cumplan orden de otros funcionarios para desmantelar bienes públicos que no les pertenecen. Es que ese es el problema, se han tomado las cosas como si fueran de ellos. Vamos a ir a comerciales y ya venimos con más en la tarde de hoy para que además Eliseo Fermín nos informe de toda la actividad que hubo ayer, Eliseo, con respecto a la denuncia que estamos haciendo de este grave delito de Magdely Balbuena de querer ser ahora y pretender ser la gobernadora del estado Zulia. Ya venimos. Bueno, amigos, seguimos en la tarde de hoy con el diputado Eliseo Fermín. Déjenme decirles que el Departamento de Estado, en la vocera Neuwirth, que es la vocera del Departamento de Estado, portavoz del Departamento de Estado, prácticamente cuando ella habla está hablando el presidente de Estados Unidos, pues condenó y está exigiendo además un reconteo o una acción, digamos, de revisión ante todo este fraude. Ellos consideran que ha sido un fraude sumergido en ilegítimos hechos que acompañan el antes, el desenvolvimiento del evento y más aún condenan esta pretensión de obligar a gobernadores triunfantes de la ala opositora a someterse a la legítima Asamblea Nacional Constituyente, que es donde está todo el meollo del asunto, Eliseo, para que ahora Magdely Balbuena se intente poner la banda de gobernadoras, porque en eso es lo que anda, y por eso fue que hicieron solamente las elecciones puras y simples de gobernadores, sin escoger el Consejo Legislativo, justamente para poder hacer todas estas maniobras. ¿Qué tenemos que hacer y qué nos espera? Sobre todo que, perdóname, Eliseo, vamos a poner fotos de la rueda de prensa que tú acompañaste y acompañamos todos los diputados en la tarde de ayer en esa defensa que estamos haciendo de las instituciones que quieren ser tomadas por ellos fraudulentamente, ¿no? Sí, claro. Ayer estuvimos en el Consejo Legislativo dando una rueda de prensa acompañando al diputado Ramírez de Primero Justicia con respecto a todo esto que está sucediendo. Hay un concepto que a mí me interesa mucho desarrollar, porque yo hablé antes de monarquías y de cosas, que es la subordinación. Ese es un concepto que se puede aplicar en las monarquías, donde tú estás subordinado a los designios y a las opiniones y a los deseos de un rey, o en el área militar, donde tu pensamiento no importa, sino la disciplina y la subordinación. En la democracia no, el ciudadano se basa en deberes y derechos. Lo que está escrito y lo que nosotros llevamos el día martes por la mañana al Consejo Legislativo es lo que está en la Constitución y en las leyes de la República, y en la Constitución del Consejo del Estado Zulia y en el reglamento interno del Consejo Legislativo, que establece, primero, no es verdad que las elecciones las convocó la Asamblea Constituyente, eso es falso. Estas elecciones en principio correspondían a haber sido hechas en diciembre del año pasado. Tienen un atraso, no es una concesión, ni una gracia, ni una dádiva, eso es mentira. Y lo peor cuando una gente miente,
Es mentiroso, embustero, como decimos acá en el Zulia. En segundo lugar, esas elecciones estaban convocadas para diciembre. ¿El año pasado? Debieron ser en diciembre del año pasado. Estaban convocadas para diciembre de este año. Correcto. Por el Consejo Nacional Electoral. Y ellos lo que hicieron fue mandarlas a adelantar y no le colocaron fecha. El 11 de septiembre, el Consejo Electoral decidió que estas elecciones, como corresponde y es legal, debieran realizarse el 15 de octubre, mas no entregaron el cronograma. El cronograma fue entregado el día siguiente. ¿Por quién? Por el Consejo Electoral. Pero hay un razonamiento para que la gente que nos está viendo sepa quién dice la verdad y quién miente. Si estas elecciones hubiesen sido convocadas por la Asamblea Constituyente, quien debió proclamar fue la Asamblea Constituyente. ¿Y quién proclamó? El Consejo Electoral, que fue quien convocó y quien ya las había convocado. O sea, que eso que están diciendo por ahí, que fue la Asamblea Constituyente, que convocó es lo que me totalmente interesa. errado. Eso es falso. Errado. Primero, debieron ser realizadas en diciembre del año pasado. Segundo, ya el Consejo Electoral las había convocado para diciembre de este año. Tercero, lo que ellos hicieron fue ordenarle que las convocara el Consejo Electoral en octubre, y quien decidió, quien ejecutó la convocatoria, quien decidió que fueran el 15 de octubre fue el Consejo Nacional Electoral, y quien proclamó no fue la Asamblea Nacional Constituyente, sino el Consejo Nacional Electoral como corresponde. Esa es la primera mentira. No, y la otra mentira es que convocaron solamente elección de gobernadores sin parlamento. Sin parlamento. Con una intencionalidad de humillar a quienes habían sido electos por el pueblo. Mi segundo razonamiento es el siguiente: si los gobernadores son de Estado y son la expresión federal que está en el artículo 4 de la Constitución, que dice que somos un Estado federal y descentralizado además, ¿cómo es que los gobernadores de Estado tienen que irle a lamer las botas al rey en Caracas para juramentarse en Caracas? Eso es una locura, una ilegalidad inaceptable, que además no está escrito en ninguna parte. Cuando Guanipa se inscribe y cuando todos los candidatos se inscriben bajo un marco legal. En ninguna parte de ese marco legal estaba escrito que ellos, para ser candidatos, tenían que juramentarse en Caracas por intermedio de la Asamblea Nacional Constituyente. Es más, ese acto constituyente, ese decreto, ese acto de gobierno, nunca se ejecutó, no existe. Por lo tanto, el día martes, porque estábamos llamando desde el día lunes, que había sido proclamado ya por el CNE Guanipa, estamos llamando a la diputada Balbuena para hacer la entrega de la comunicación firmada por Guanipa, donde él pedía tal cual lo establece la Constitución y las leyes de Venezuela, su juramentación como gobernador electo por el pueblo, y por encima del pueblo no hay nadie, ni constituyente ni nadie está por encima del pueblo. El pueblo es el poder originario, no la constituyente, aun siendo legítima. Él fue electo por el único pueblo que lo podía elegir, que es el pueblo del Zulia, y no hay otro trámite sino la juramentación y cumplir con la Constitución y las leyes. Pues estos señores dicen que no, que ellos decidieron verbalmente. Por eso yo digo que nadie se puede juramentar por un brollo, porque eso no está en ninguna parte, sino sin la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, sino por una declaración televisiva de la señora Delcy Rodríguez. Entonces él tenía que ir a Caracas a rendirle pleitesía al poder central para poderse juramentar. Eso es inaceptable. Y todo ha sido una serie de brollos, porque nada se ha hecho oficial. Todo es a través de medios de comunicación, que si dijo, que si no dijo. Cuéntalo de las comisiones. Ayer puede ser que por la presión que se les ha hecho de que no han dicho nada, cometieron el desatino de publicar posterior a la elección y posterior a la comunicación que nosotros enviamos, un documento donde con fecha 18, después de la elección y después de la comunicación de nosotros, que tiene fecha 17,
una comunicación donde se le dice a los consejos legislativos que no pueden juramentar a los gobernadores. Eso no puede ser. Él se inscribió bajo unas normas y él fue electo bajo unas normas. Eso no se puede cambiar posteriormente. O sea que si después que tú saliste electo, dices, bueno, si tú no tienes 6 dedos en la mano no puedes ser gobernador. ¿Qué es eso? No, es Entonces, increíble. es increíble. Es increíble uno oyendo todo esto y parecer que viviéramos en un país de lo nunca jamás. Porque es que se come la legalidad, se come la constitucionalidad. Y por eso es que yo digo que esto es una monarquía, porque solamente donde hay un rey es la voluntad. Absolutista, además. Sí. Monarquía absolutista. Que por cierto, lo llevó a la guillotina. Donde hay un rey es que tú exiges sumisión. Si tú no eres sumiso a mí, no, él tiene que ser sumiso a los habitantes del estado Zulia. O sea, tú no vas a Caracas a arrodillarte, a besarle los pies a Delcy Rodríguez porque ella decidió en algún momento, porque la plenaria no se reunió, porque ella decidió en algún momento que ellos tenían que ir para allá. Eso no es válido. No es válido lo que el pueblo del Zulia dijo. Escogió. ¿Cómo es? Ahora Magdeli va a ser la gobernadora. Magdeli tiene un poquito de dignidad. Pero es que Magdeli, y como yo, tenemos el periodo vencido. Para ellos no es legal el que el pueblo eligió, pero el que tiene el periodo vencido sí es legal. Bueno. No, chico, que lo que era. Fíjate tú, tan loco, porque esta es la única expresión que uno puede ya tener de un gobierno que está decidido a imponernos, como dice Eliseo, una monarquía absolutista, que por cierto los llevó a la guillotina. Todas esas monarquías absolutistas terminaron con los cuellos cortados, porque el pueblo se harta y se obstina y termina acabando con ellos. Fíjate, Eliseo de última hora, prohíben la salida del país a miembros de la Junta Directiva del Parlamento, o sea, Julio Borges con todos ellos, que pensaban asistir a la reunión de la 137 actividad de la Unión Interparlamentaria Mundial, pretendiendo acreditar a miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y en consecuencia dejar por fuera la asistencia de los miembros de la Asamblea Nacional. Y luego, más ilegalidad. Pues. Y luego dicen que esto es una democracia. No, esa es la expresión de lo que no es una democracia. Ahora, yo sí quiero, y tú sabes que yo fijo mis posiciones claramente, yo sí quiero denunciar por qué ellos quieren hacer eso, porque necesitan urgentemente tener un parlamento que les certifique todo el robo, el desmantelamiento del país. A ellos no les sirve la Asamblea Nacional, porque allí no tienen mayoría para poder entregar el arco minero, para poder acabar con los bienes de Venezuela en el extranjero como en Citgo, o para seguir endeudando el país de forma grotesca, robándose el oro, la gasolina y todas las cosas. Ellos necesitan urgentemente que se les reconozca la Asamblea Nacional Constituyente para raspar la paila, para dejarnos el país en 4 bloques, para robárselo todo. Eso es lo que ellos requieren y en eso es que están. Y entonces se inventaron una asamblea constituyente para eso. La asamblea constituyente en todo caso estaría para hacer una nueva constitución y no para representar parlamentariamente el país ante están el mundo. En todo y no están en nada. Eso es lo que en el pillaje del país. Eso es lo que ellos quieren. Y lo único que les ruegan a todo el mundo es que se les reconozca la Asamblea Constituyente para terminar de saquear al país como lo están haciendo con los bienes del Estado. Yo denuncié que todo lo que se roben en este Estado de la institución llamada Gobernación del Estado Zulia es responsabilidad de Magdeli Balbuena, porque ella tenía la comunicación en la mano que le señalaba los artículos de la Constitución y de las leyes de Venezuela para cumplir con el juramento del gobernador electo por el pueblo. Y no lo hace cumpliendo instrucciones de su organización política. Todo lo que se pierda es responsabilidad de esa señora como parlamentaria. Ayer se quiso escudar con que ella era mujer. No se lance para parlamentaria. Estamos hablando de su condición de presidente del Consejo Legislativo, que debió haber convocado la sesión solemne, porque ni siquiera allí hay derecho a debate, solemne para que el gobernador preste juramento y se posesione del cargo. Mientras tanto usted no lo hace para que sigan saqueando
y diezmando los bienes y los recursos del Estado Zulia. Muchísimas gracias, Eliseo, de verdad que es muy clara, y este es el esfuerzo que hemos hecho hoy, mi aporte, este granito de arena de Iraida Villamil todos los días a las 6 de la tarde, y me pueden seguir por el canal YouTube, por mi cuenta de Twitter, Iraida Villamil, Instagram, Iraida Villamil igual, y sencillamente, Eliseo, creo que estamos hablando con claridad. Hoy, 20 de octubre, esto es lo que está pasando, y sencillamente que quede ahí grabado para la posteridad quiénes son los ladrones, quienes atracan la nación y quienes se llevan, además, los reales de los zulianos. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Gracias.